La esclavitud se da a partir del 12 de octubre de 1492 gracias a la conquista del territorio americano. Muchas comunidades indígenas sufrieron invasiones que los obligaron a renunciar a sus culturas, a su libertad económica y territorial. Esta política que niega la total autonomía de los pueblos indígenas genera una fragilidad en cuanto a estas identidades. Al iniciarse una búsqueda de reemplazo que igualara ese corto valor, se origina el comercio de negros a lo largo del mundo. Durante los siglos XV y XVII se conoce un gran porcentaje de intercambios ilegales. Los portugueses son los primeros grandes exportadores. Con el paso del tiempo, Inglaterra, Francia y Holanda serán quienes logran ocupar el primer lugar en el negocio esclavista. Un comercio triangular entre América, Europa y África es entonces el comienzo de un periodo de gran desigualdad racial y privación de derechos. Este procedimiento fue bien visto no solo por los colonizadores y evangelizadores, sino también por la parte indígena, debido a que la explotación de negros era un alivio para estos pobladores locales. El establecimiento de las primeras colonias francesas e inglesas se produjo por la zona del Caribe, donde actualmente se encuentra Brasil. Los esclavos capturados en la región subsahariana eran comprados como productos europeos, así como lo son el tabaco, el ron y las armas. Las condiciones de traslado eran tan brutales que muchas veces la muerte se llevaba a la mitad de las víctimas, lo que generaba un incremento de la demanda y así masivas importaciones. Latinoamérica se independizó luego de un proceso de crecimiento y configuración, que una vez lograda la prosperidad exigió libertad. La completa independencia se da por causas del desencadenamiento de una crisis política y militar en España, en 1808, que vio la invasión de los ejércitos napoleónicos, la abdicación de Carlos IV y la prisión de Fernando VII. La colonización de América fue efectuada sustancialmente por la Corona de Castilla, y es la continuación de una primera expansión y experiencia colonizadora de este reino sobre las Islas Canarias, en las cuales ensayó por primera vez, a cierta escala, la experiencia de conquistar, repoblar y administrar un territorio nuevo, habitado por pueblos desconocidos, asimilándolos y cristianizándolos en el proceso. La conquista del territorio latinoamericano se desarrolló de manera violenta, mediante la fuerza militar y el exterminio, el sometimiento y el desplazamiento de las poblaciones originarias, en la medida que avanzaban los conquistadores. Las poblaciones nativas fueron diezmadas por las enfermedades, el hambre y los abusos cometidos por los europeos. Los símbolos básicos de su cultura fueron sustituidos y las formas tradicionales de producción sufrieron del proceso transculturador impuesto por los elementos de la conquista. Una de las más importantes consecuencias de esta colonización fue el mestizaje de América. Los reyes establecieron una política exterior común, marcada por los enlaces matrimoniales con varias familias reales europeas, que resultaron en la hegemonía de los Habsburgo en Europa durante los siglos XVI y XVII. Por otra parte, el descubrimiento de América a partir de 1492 modificó profundamente la historia mundial. A diferencia de otros colonizadores, como los ingleses, que no admitían el mestizaje por considerar impuras otras razas que no fuesen la suya, tras siglos de convivencia con los árabes, judíos y cristianos en la península ibérica, los castellanos tenían menos prejuicios raciales, y por ello se formaron matrimonios mixtos y sobre todo uniones sexuales extramatrimoniales con mujeres indígenas. Esto se debió también a que las mujeres castellanas siempre fueron escasas en América. El ejemplo clásico es el de la Malinche, amante de Hernán Cortés. Se puede observar en la pintura de castas la variedad de combinaciones de mestizaje que convivieron en América durante la colonia. El 5 de diciembre de 1492, Colón llega a la isla de la Española, actualmente dividida en dos países, Haití y República Dominicana, y forma allí la primera colonia europea del Nuevo Mundo. Desde los asentamientos de las zonas insulares del Mar Caribe como Cuba y la Española, la Corona de Castilla emprendió la colonización del continente americano, estableciendo contactos comerciales con algunos pueblos indígenas de la costa de Venezuela, que permiten la fundación de la ciudad de Nueva Cádiz en 1500 en la isla de Cubagua. A dicho reino se le concedió el monopolio real para la explotación y exploración económica de las Américas.
La necesidad de traer esclavos a América Latina y el Caribe surgió debido a las exigencias de la colonización. La corona necesitaba mano de obra barata. En un principio bastaba con los indígenas, pero debido a la intervención de Bartolomé de las Casas y la escuela de Salamanca esto paró, y desde entonces la importación de esclavos desde África comenzó. Los esclavos que eran llevados a América habían sido capturados víctimas del creciente negocio de la esclavitud. Asimismo, habían embarcaciones que comerciaban con comida, armas y alcohol que llegaban hasta África para intercambiar estos productos por esclavos. Se estima que 1 de cada 7 esclavos moría durante este viaje debido al confinamiento y las malas condiciones sanitarias. En caso de que ocurriera una rebelión o se extendiera una enfermedad en la embarcación, esta cifra podría aumentar más de 1 de cada 2. Una vez el esclavo era desembarcado en el puerto, se procedía a marcarle en el cuerpo con un hierro candente. Esta identificación daba a entender que el esclavo habría entrado legalmente y que se habrían pagado a la corona los impuestos correspondientes. Usualmente, en el pecho se le imprimía la marca real y en la espalda la marca de asentista. La marquilla utilizada para marcar al esclavo estaba elaborada en hierro, se calentaba al fuego y sin dejarlo enrojecer se aplicaba a la piel directamente o, habiendo aplicado previamente manteca o cebo en la piel, se colocaba sobre esta un trozo de papel imprimiendo encima la marquilla. Del mismo modo, se hacía un palmeo, que consistía en la medición del esclavo para determinar su valor. La escala en los palmos estaba inscrita en un listón, el cual se colocaba al pie del esclavo erguido. Una vez efectuada la medición por el cirujano, era rebajado el número resultante en la medida en que un esclavo tuviese algún defecto, por ejemplo, fluxión reumática, incordio, dientes de menos, constipación, fiebre continua. Para que el esclavo fuera considerado apto, se le llamaba en este caso pieza de indias, debía tener un mínimo de 7 palmos, es decir, 1,50 m. Hacia 1818, casi la mitad de la población de Brasil, que se componía de 4 millones de habitantes, eran de esclavos. En 1847, más de la mitad de los 9 millones de cubanos eran esclavos. Los franceses también se comprometieron en este comercio y llevaron muchos negros y esclavos a Haití, donde en 1950 solo 2.000 de los 350.000 habitantes de la isla eran blancos y el resto descendientes de esclavos. En 1560, John Hawkins introdujo en Inglaterra el negocio esclavista. Durante el siglo XVII, la English Adventure Trading Company utilizaba la mano de obra de esclavos negros en su industria en la caña de azúcar en las Indias Occidentales. En el periodo de 1700 a 1786, unos 610.000 negros fueron transportados a Jamaica y 2.130.000 a otros lugares de las Indias Occidentales británicas. Desde el siglo XVI, la opción de que el esclavo tuviera la libertad fue posible gracias a la voluntad expresa de los dueños de los esclavos, a la capacidad del esclavo de generar excedentes que le permitieron comprar su libertad o simplemente su habilidad para escapar del dominio del amo. La independencia de Haití comenzó con la lucha entre blancos y mulatos que se había desencadenado con el inicio de la revolución en 1791, que, si bien no exigía la liberación de los esclavos, sentaba las bases para pensar en ello, pues los mulatos exigían derechos políticos que hasta entonces eran únicamente para los blancos. Esta iniciativa encontró en la Sociedad de Amigos de los Negros, integrada por personalidades como Bristol, Mirabeau, Condorcet y el abate George Jouard, quienes reclamaban la abolición del comercio de esclavos. Sin embargo, esta iniciativa no llegó muy lejos, pues los debates legislativos de la capital solo le otorgaron derechos a los mulatos nacidos de padre y madre libres, propuesta que fue revocada luego por la Asamblea Metropolitana. En octubre de 1790, los mulatos protagonizaron una insurrección. Su líder, Vincent Nogué, un mulato acaudalado, abogado e instruido, fue derrotado con escarnio, torturado y asesinado públicamente, pues en esta época se veía una lucha radicalizada entre los grandes blancos que amenazaban con la independencia de los pequeños blancos que abocaban por una matanza generalizada de mulatos y estos últimos. Esto desató la irrupción de los trabajadores esclavos de la isla. En la noche del 14 de agosto de 1791, Buckman, quien era un ex esclavo originario de Jamaica y trabajador de las grandes haciendas del norte de la isla y además el jefe de los esclavos, lideraría una asamblea en los bosques de Le Cap que demandaba libertad para los esclavos.
Esta rebelión se extendió por todo el país y resultó en la quema de más de 100 grandes haciendas azucareras del norte y más de 1000 pequeñas haciendas cafeteras del sur, además de la reunión de un ejército de 40.000 hombres, a los que se sumó un grupo de mulatos que exigía venganza por los acontecimientos del año anterior. El líder de esta rebelión caería frente a las tropas francesas, convencido de que las armas no podían atravesarlo, pero su ejército resistiría y se retiraría, proponiendo una salida negociada al gobierno colonial. La propuesta sería rechazada y la delegación negociadora de comandantes negros humillada, pero ya nada volvería a ser como antes. La independencia de Cuba comenzó por la sublevación del ingenio azucarero del abogado Carlos Manuel de Céspedes el 10 de diciembre de 1868, manifestando los ideales independentistas y antiesclavistas de los revolucionarios. Aunque fueron derrotados, esto inició una serie de enfrentamientos que se sucedieron mientras tomaba forma y consistencia el Partido Revolucionario, liderado por José Martí, que se estaba formando en Estados Unidos y que continuó hasta la firma de la paz en el Sajón el 10 de febrero de 1878. Pero esto duró hasta 1895, año en el que estallaron nuevos focos revolucionarios liderados por José Martí, el general Máximo Gómez, residente en Haití, y el mulato costarriqueño Antonio Maceo. Los puertorriqueños se unieron a la lucha, ya que ellos también anhelaban la liberación, resultando en un frente de batalla en una lucha desigual, donde su poder residía tan solo en obligar a pagar un dinero a los grandes terratenientes para obtener recursos, amenazándolos con quemar sus campos. También incendiaron fábricas de tabaco, haciendo que los campesinos se abrieran. España reconoció la autonomía cubana en 1898, cuando ya Estados Unidos tenía una mayor intervención en la producción azucarera, y se involucraría más en la batalla por la destrucción del acorazado Maine el 15 de febrero del mismo año. Estados Unidos logró vencer a la Armada Española en Cuba y Filipinas, firmándose el Tratado de París sin presencia de las colonias involucradas, el 24 de octubre de 1898, por el cual Cuba, Filipinas y Puerto Rico eran cedidas por España a Estados Unidos. Cuba permaneció ocupada por fuerzas militares de Estados Unidos hasta el 20 de mayo de 1902, año en el que se declaró la independencia de la isla de Cuba. En Jamaica, la abolición de la esclavitud se dio en 1834 por parte de los ingleses, aunque su independencia no se dio sino hasta el año 1960, con un referendo convocado por Alexander Bustamante, que fue aprobado el 6 de agosto de 1962. Aunque se ha dicho que la abolición de la esclavitud de países como Colombia y Venezuela se dio en 1832, los procesos llevaron años hasta que realmente se viera una decisión real de abandonar el tráfico de personas mediante la esclavización. En Venezuela se dio el 24 de marzo de 1854, cuando el entonces presidente de Venezuela, el terrateniente José Gregorio Mongas, aunque se ha dicho que la abolición de la esclavitud de países como Colombia y Venezuela se dio en el año de 1832, los procesos llevaron años hasta que realmente se viera una decisión real de abandonar el tráfico de personas mediante la esclavización. En Venezuela se dio el 24 de marzo de 1854, cuando el entonces presidente de Venezuela, el terrateniente José Gregorio Monagas, firma el decreto de abolición del sistema esclavista venezolano siguiendo la misma consigna colombiana de ser generosos con los esclavos sin dejar de serlo con los amos, que llevó al Estado a pagar el precio de los esclavos liberados, y que en Colombia llevó a que el 1 de enero de 1852 aproximadamente 16.000 esclavizados accedieran a la libertad luego de casi 31 años de aplazamientos y un proceso de 40 años que comenzó con la expedición de la Constitución de Cartagena de 1812, donde se legisló por primera vez sobre la libertad de personas esclavizadas, aunque ya se hubieran dado rebeliones de esclavos que huyeron de sus amos y dieron resultado a pueblos aislados de esclavos libres como Palenque.